Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les quiero compartir un tema breve, pero muy interesante, y es en relación, bueno, no solo al periodo litúrgico en que estamos, la Pascua de Resurrección, Cristo ha resucitado, sino a todo un contexto que viene también especulándose sobre la secuela de la famosa película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, esta segunda parte tan esperada sobre la que se ha arrojado tanta expectativa y que no parece tener cuándo, ¿no? Una fecha concreta de estreno, de lanzamiento, pero pues se sabe que desde hace tiempo que se ha estado trabajando en esta producción, promete ser una gran producción, así como lo fue la primera, pero el fin de esta segunda es presentar la vida después de la resurrección de Cristo. Y me voy a concentrar en analizar bajo ciertos parámetros, criterios, lo que es la primera parte, la Pasión de Cristo, como ya dije, producción de Mel Gibson, este prolífico actor, productor, guionista de cine hollywoodense, con grandes producciones, ¿no? Como Braveheart, Corazón Valiente, etc. Él se decide a hacer esta película sin contar con el apoyo primero pues, de las grandes productoras del momento, ¿no? Muchas le negaron, ¿no? Al conocer el proyecto, pues la producción, ¿no? Le dieron su favor, y Mel Gibson tuvo que buscar productoras alternativas independientes, como se sabe, ¿no? Icon Productions y otras más por ahí que aparecen. Sin embargo, esta película superó mucho las expectativas porque recaudó alrededor de 611 o 12 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en una de las grandes y más taquilleras películas de todos los tiempos. Está como en un ranking, ¿no? de las, creo que 50 películas más taquilleras, no sé. El caso es que la Pasión de Cristo es un éxito cinematográfico o taquillero, pero desgraciadamente no tuvo la repercusión, la aceptación por los críticos como se esperaba, y es que pues sale un poquito de los cánones, ¿no? de lo convencional, de lo que es el cine hollywoodense, de las grandes producciones, porque además de tocar una temática delicada, ¿no? Histórica, pero delicada como son las últimas 12 horas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde la agonía en el huerto de Getsemaní hasta la resurrección, ¿no? Tiene como clímax el momento de la crucifixión, ¿no? Todo lo que conllevó la pasión, su sufrimiento por nuestra redención. Muchos quizá ya la han visto, saben de qué estoy hablando. Para quienes no, y pues ahí les voy a spoilear un poquito la película y el tema, les recomiendo, yo sea de paso, que la vean, más que la vean como espectadores, simplemente que traten de meterse en la trama, en los personajes, en el lugar y en los acontecimientos, porque es una película que más que todo, lejos de buscar una dramatización, un sensacionalismo, es provocar en el espectador una reflexión, una meditación profunda sobre lo que es el sufrimiento, sobre lo que es el dolor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y ese es el objetivo principal de Mel Gibson. La película, como ya decía, no recibió críticas favorables, ¿no? De los más expertos, porque se les pareció demasiado agresiva, demasiado violenta, sangrienta, y además que tiene un componente, una cierta, vamos a decir, intención de mostrar lo que fue el poder, ¿no? de los judíos, de los que ostentaban el poder religioso, quiero decir, ¿no? Los sacerdotes, los escribas, fariseos, contra los que pues va el Evangelio, ¿no? Va la misión de Cristo, porque ellos se resisten a aceptar en Jesús al Mesías esperado desde las antiguas profecías. Y entonces, más que titular este video el antisemitismo en la pasión de Cristo, ¿no? O la pasión de Cristo y el antisemitismo, más bien lo he retitulado la pasión de Cristo y el antisionismo. Y voy a explicar a qué se refiere esto para hacer la adecuada, oportuna diferenciación en la cuestión, y que esto nos pueda aclarar un poquito más a qué nos referimos, ¿no? Y cuál es un criterio más objetivo sobre el tema. Porque decir antisemitismo, cuando se utiliza este término negativo, peyorativo, hacemos referencia a un odio, a un desprecio por la cultura hebrea, por el pueblo hebreo en sí, ¿no? Se le llama semita porque es la cultura del origen de la civilización occidental, ¿no? Que fue judía primero, ¿no? La religión judía se forma alrededor del año, un poquito antes del reinado del rey David, ¿no?
cuando Israel es liberado de la opresión en Egipto a través de Moisés, y Moisés les entrega baja del monte Sinaí y les entrega a los hebreos las tablas de la ley, ¿no? Que después se custodian en el Arca de la Alianza. Bueno, todas esas cuestiones en las que no me puedo detener mucho, lo saben, pero para hacer un resumen general de lo que es el judaísmo, surge como una religión oficial, ¿no? Ya a partir de Moisés. Anteriormente, pues el pueblo hebreo había pasado por un proceso, ¿no? De formación, de conformación a nivel territorial, a nivel cultural, y ya es con Moisés que tiene toda una identidad fraguada, ¿no? Una cohesión como pueblo, como cultura. Y entonces el antisemitismo que ha estado presente a lo largo de la historia, desde muy antiguo, es ese rechazo, ese desprecio hacia el pueblo hebreo, ¿no? Hay muchas formas de manifestar el antisemitismo, ¿no? La más cruda, la más cruenta y vergonzosa que experimentamos fue, por supuesto, el holocausto nazi provocado por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, el exterminio de millones de judíos en los campos de exterminio, sabemos, en Europa. Pero no ha quedado ahí. Sabemos que hay manifestaciones de odio también dentro de sectores pues, cristianos, ¿no? Católicos inclusive, desgraciadamente, pero mucho mayormente en el Islam, ¿no? El Islam es una de las tres grandes religiones monoteístas en el mundo que ha pretendido suplantar, superar, ¿no? Competir, vamos a decir, con el judaísmo, ¿no? Porque se sienten ellos, al ser herederos de la tradición abrámica, el patriarca Abraham, no solo por tradición, sino porque se sabe que Abraham tuvo dos hijos, ¿no? El primero fue un hijo de la esclava de su esposa, Agar, que se llamó Ismael, y que de ahí provienen toda la rama, toda la, vamos a decir, genealogía de los musulmanes, ¿no? A nivel religioso y a nivel cultural. Y entonces el judaísmo ha estado pues, estigmatizado por ser, por muchos siglos, ¿no? el causante del rechazo del cristianismo, de Cristo, como Mesías verdadero, ¿no? Los judíos esperaban, si vamos a los textos, pues un Mesías guerrero, un libertador, ¿no? Con poder político, pues, que ayudara al pueblo hebreo a liberarse de la opresión de otros pueblos, como en este caso en la época de Cristo lo era ya el Imperio Romano. Y sin embargo, el mesianismo de Cristo es de índole, de naturaleza espiritual, ¿no? Que no tiene que ver con poderes, con sistemas políticos en turno, sino que aún viviendo bajo esto es posible una redención, una transformación y liberación del espíritu, ¿no? Y eso es lo que viene a proponer, cosa que para los judíos, sobre todo para la élite religiosa y los gobernantes de Israel, no quedaba claro. Al contrario, se resistían a esta propuesta, ¿no? Porque también ponía en cuestionamiento, en seria tela de juicio, su autoridad, su tradición, su corrupción, su modo de hacer las cosas, ¿no? De los escribas y fariseos se sabe bastante por los textos del Evangelio, todas las réplicas, todas las apelaciones que hace Jesucristo a que se conviertan, a que no vivan de la apariencia, de la norma, ¿no? de su posición, oprimiendo a los demás, no abusando del poder, sino viendo el espíritu, como le dice en ese bello pasaje Cristo a Nicodemo, el capítulo tercero de San Juan. Ese diálogo es muy interesante de ver, de analizar qué espera Cristo de un escriba, ¿no? De un maestro de la ley, de alguien que está, inclusive un sacerdote. Y para volver sobre la película de la Pasión, entonces en la película queda bien expresada este contraste que hay entre el mesianismo de Jesús, ¿no? Cómo lo entienden también sus discípulos. Judas no es la excepción, no es el caso, porque Judas quiere presentar a los poderosos a Cristo como un libertador también, ¿no? Que hace milagros, prodigios, ¿no? Para convencerlos y que se conviertan a la causa. Sin embargo, Judas se ve pues, desilusionado, se desarma cuando sabe que Cristo se entrega sin resistencia, no muestra ningún poder, ¿no? Más allá de lo que ya hizo, ya ante la presencia de los sumos sacerdotes. Entonces, fuera de Judas, el resto de los discípulos está con Cristo, pero se da el contraste del pueblo que es manipulado por Caifás, por Anás, por los sacerdotes del Sanedrín. Ahora, este Sanedrín es a lo que me voy a referir en relación al planteamiento del tema con el grupo sionista. Sionista porque es una especie de secta, ¿no? De superestructura dentro del pueblo hebreo que ha surgido desde el rey Salomón. Dice que se remonta a esa época, ¿no? Cuando Salomón se dedicó a formar toda una estructura también
ya se había formado desde con Moisés, desde el Deuteronomio, ¿no? Y todas las normas que hay del culto y de la tradición, pero con el rey Salomón se forma una secta que es el sionismo. El sionismo pretende, surge de la intención que hay de controlar y dominar la tierra, porque los sionistas son hebreos, son judíos que se sienten únicos dueños, únicos administradores de la tierra, de todo el mundo, ¿no? Que Dios les ha escriturado la tierra. Entonces ellos pretenden, con el poder económico que a lo largo de los siglos han logrado, han forjado, pues controlar países, naciones, gobiernos, etcétera, ¿no? Y el sionismo pues está detrás de muchas organizaciones poderosas, como es el mismo narcosistema o el narcotráfico a nivel mundial, no se sabe. Puedo citar aquí las fuentes, ¿no? Tengo referencias históricas de libros, de documentos, pero también bibliográficas, ¿no? Y pues el poder de Cristo contra el sionismo, porque el sionismo pretende controlar, pretende manipular, ¿no? Como lo hicieron estos miembros del Sanedrín al pueblo hebreo, sin dejar de sin perder o dejar de dominar, ¿no? de ostentar esa posición política, esa autoridad moral religiosa que no reconoce a Cristo como Mesías. Entonces es aquí donde podemos apreciar con perspectiva la manera en que Cristo se dirige a los sumos sacerdotes en esta película, ¿no? Cómo es despreciado por ellos, cómo le escupen, cómo lo tratan, lo maltratan y lo entregan al poder de los romanos, ¿no? Pero pues aquí también se ve la presión que ejercen sobre Pilato. Entonces, además hay que aclarar una cosa, que no es lo que presenta Mel Gibson en todo este contexto de juicio inicuo hacia Jesús, de falsos testimonios y del escarnio con el que los mismos judíos, ¿no? Asesados por el pueblo, por los sacerdotes, claman por su crucifixión, por su muerte, condena. Estamos representados todos, esto se sabe, y es una hermenéutica objetiva de lo que es la escritura como tal. En el pueblo hebreo también está toda la humanidad representada, porque no muere Cristo solo por los pecados de Israel, sino del nuevo Israel, o sea, lo que será toda la iglesia y toda la humanidad. En definitiva, todos somos responsables, culpables de esa muerte, ¿no? Somos motivo